La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Rey Delgado nos acompaña vía telefónica en su calidad de presidente de Coparmex Laguna. Luis, gracias por acompañarnos. Te saludamos en el estudio de Ana Torres, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muchas gracias, buenos días Juan, Marcela. Para que comentes, bien, por favor, Luis, sobre estas 20 propuestas que Coparmex a nivel nacional entregó al Consejo Coordinador Empresarial como resultado de las conclusiones de los foros en los que participaron el sindicato patronal y organizaciones sociales de la talla del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana y el Centro Espinosa Iglesias, entre otros. Sí, la verdad fue un formidable ejercicio ciudadano y empresarial, donde se realizaron foros a lo largo y ancho de todo el país. Hubo un total de 273 organizaciones civiles que participaron en estos 23 foros realizados a lo largo y ancho de nuestro país. Y con un espíritu propositivo, tratando de generar las mejores propuestas para tener un mejor país para todos. Básicamente se trataba de el acuerdo o las propuestas que México necesita. Mis propuestas para México se llamó. Y fueron 517 propuestas construidas cada una por mexicanos de a pie, empresarios, y también miembros de la sociedad civil. 20 de ellas valoradas de gran impacto, conformadas en 4 ejes generales. Y bueno, la verdad es que fue un ejercicio estupendo. Participaron Acción Ciudadana frente a la Pobreza, Causa en Común, Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad, Mexicanos Primero, Mexicanos contra la Corrupción, México Evalúa, Transparencia Mexicana, etcétera, que la verdad hicieron de esto un ejercicio de verdadera consulta en todo el país. Y bueno, las propuestas van en la línea de cambiar la forma y fondo en la manera en que se construyen los acuerdos, porque para que exista una amplia participación y que se incluya la sociedad, y que no sea como se fue la primera, que fue hecha rápidamente y básicamente para responder al gasolinazo. También la urgencia de conformar una sola agenda que atienda en forma integral los temas de transparencia, Sistema Nacional Anticorrupción, combate a la impunidad, que es una carga que México necesita quitarse de encima. Hay que vigilar el gasto público para que este ejercicio sea hecho en forma correcta, eficiente, con beneficio para la sociedad. Cuidar el gasto social, que sea ejercido de forma profesional, con criterios equitativos, porque la verdad es que tenemos a veces algunos repetitivos. En fin, todo esto fue parte de estas 20 propuestas que se hicieron. Y nos acompañó en esa presentación a la Coparmex el Juan Pablo Castañón, que fue testigo de honor de esto, y le entregamos también a él las propuestas para el Consejo Coordinador Empresarial. Ahora, Luis, mira, hace un par de horas estuvo con nosotros Luis Fonserrada Pascal, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, precisamente para que nos hablara sobre estas propuestas, pero sobre todo la viabilidad que les veía a las mismas. Uh-huh. Y yo te plantearía la misma pregunta que le planteamos a Luis Fonserrada. ¿Consideras tú que hay voluntad política de la clase gobernante como para poder renunciar a tantos privilegios que tienen mucho que ver con el control del gasto público? Mira, si establecemos un diálogo realmente de apertura y verdadera claridad en el pensamiento, creemos que debería de darse. Creemos también que venimos con unas inercias muy pesadas, muy grandes. Sin embargo, cuando la voz de una sociedad se expresa con esta fuerza, pues la verdad debe de escucharse. Las propuestas son muy puntuales, algunas que pueden ser aplicables y realizables en el corto plazo, de inmediato. Y creo que eso es lo importante, que son propuestas que están puestas en la mesa y que pueden ayudar a que los gobiernos tengan una mayor claridad y que frente a la sociedad
pues le puedan responder. Finalmente nosotros, la sociedad tiene que ser un actor importante para tener buenos gobiernos. Si no somos propositivos, maduros como sociedad, no vamos a poder exigirle que exista un gobierno que haga lo propio. Es que de hecho necesitamos establecer un diálogo fuerte. Claro, de hecho las 20 propuestas son totalmente viables y bueno, el hecho de que se hayan conjuntado tantos organismos con esta seriedad y prestigio como los que ya mencionaste, más otros más, nos habla de que sí son factibles. El problema es si motu propio, es decir, si de voluntad propia la clase política gobernante pudiera poner en marcha estas 20 propuestas, o sería necesaria la presión de la sociedad civil a través de los organismos cívicos. Yo creo que necesitamos que exista una auditoría ciudadana constante, y fue parte de la conclusión, porque este es un ejercicio íntegro. Para que hagan un ejercicio íntegro en el gasto público, debemos de impulsar desde la ciudadanía una auditoría ciudadana para que se cumplan las acciones propuestas. Creo que no basta solamente con habernos reunido y hecho un ejercicio maduro, presentarlo a las autoridades, sino también vigilar que se apliquen para que realmente una agenda tenga seguimiento. La sociedad debe de tener esta claridad. No solamente decir hágase esto porque esto es lo que creemos que sea, sino una vez que hemos dialogado y vemos la viabilidad, auditar que se haga. Porque a veces hemos dejado a nuestros gobiernos que hagan lo que les parece sin nosotros darle seguimiento. Y pasa en muchos rubros de la vida en común, ¿no? Sí, porque, es indignante, por ejemplo, este gasto del gobierno federal por 29,000 millones de pesos, nada más en puros festejos durante 2016 para el Día de la Madre, hasta el Día del Caminero, pero también hoy Reforma da cuenta de estos dispendios de la Cámara de Senadores también en festejos y regalos que son totalmente injustificados. Y ustedes hacen referencia en estas 20 propuestas precisamente el hecho de una vigilancia más estricta del gasto público y el hecho también de eliminar este tipo de gastos superfluos. ¿Habría posibilidad de ello, Luis? Esperemos que sí. Todos lo hacemos cuando nuestros recursos son limitados y tenemos que orientar el gasto hacia aquello que verdaderamente es valioso y dejar aquello que no agrega valor. Creo que esto lo hacemos de manera natural. Yo creo que los gobiernos deben de hacerlo también. El problema es que con estas ciclos para el voto, para lograr que se posicione un candidato, además, pues se hace un dispendio que realmente es verdaderamente de locura, ¿no? El hecho de que Coparmex no haya firmado el acuerdo para reactivar la economía, que sí firmaron algunos otros organismos empresariales como el propio Consejo Coordinador Empresarial, ¿no sería algún pretexto para el gobierno o alguna justificación o algún argumento para decir, bueno, como ustedes no firmaron el acuerdo, pues no valen estas propuestas que están presentando? La verdad es que el acuerdo que se firmó no fue lo suficientemente consensado como y por eso se tiene que sumar este acuerdo que México sí necesita, estas propuestas, mis propuestas que México ha hecho, para que los gobiernos lo sumen a aquel acuerdo que está en proceso también de desarrollo. Luis, buenos días, te saluda Diana Torres. Oye, déjame hacerte una pregunta, te escucho y después de todo esto también pienso que tiene que ver con cómo entienden los diversos organismos empresariales la relación con el gobierno. O sea, finalmente también tiene que ver con cómo se concibe el poder negociador y cómo se concibe la cercanía con el poder. Y aquí ha habido diferencias, hay que decirlo. Hay quien ha planteado una relación más cercana para poder llegar a acuerdos y negociar. Sí. Hay quien ha decidido en algunos momentos, como creo que pudo ser el mismo caso de ustedes, que bajo condiciones que no son las más favorables no vale la pena acercarse. ¿Qué tan difícil ha sido llegar a un acuerdo y a un común sobre, pues, qué tan cerca o qué tan lejos del poder? Fíjate que esto es algo, Diana, y es una pregunta muy interesante, porque en Coparmex,
por su estructura y la manera como funcionan este sindicato patronal, tenemos un proceso de consulta inmediata. Es decir, yo recibo la información directamente del presidente nacional de Coparmex con las propuestas y luego se organizan equipos de trabajo y realmente estamos participando. Yo recuerdo cuando fue el acuerdo, resulta que estábamos trabajando a marchas forzadas el sábado en la noche, el domingo en la noche para presentarlo, y el lunes en la mañana que nos llega la propuesta del gobierno no contemplaba todo lo que habíamos trabajado. Y esto es en un consenso de todos, los 65 centros, 59 dijimos no firmar, ¿no? Realmente fue un acuerdo consensado. Esta es una gran fortaleza de Coparmex. Me refiero a que el diálogo no es solamente de una persona, sino está respaldado el presidente con 65 centros patronales en toda la República. Y no y sabemos, esto genera una relación diferente con el gobierno. Claro, es que eso pienso, porque, bueno, no lo sé, lo ignoro totalmente, pero es así en todos los organismos empresariales. Hay una representatividad nacional, Luis, porque también hay que decirlo, muchos de estos organismos empresariales, pues, son bastante centralistas. Sí, mira, estamos agrupados en diferentes formas, los empresarios. La Coparmex tiene este estilo. Otras no lo tienen, otras el presidente asume cosas que no consulta con con todos sus agremiados, con todos sus socios. Yo sí creo que esa es la fortaleza de Coparmex. Por eso Coparmex puede tener decir no firmamos, porque se siente toda la fuerza de toda la agrupación que está alzando la voz, ¿no? Con alguien, y luego ya se suman. Finalmente no estamos rompiendo con el gobierno, no estamos rompiendo con el Consejo Coordinador Empresarial ni con otros organismos, al contrario. Sin embargo, estamos manifestando una fuerza que tenga que ver con escúchame, porque no me estás escuchando a mí, estás escuchando a todo el país. Pues ojalá de veras, Luis, este optimismo que tú estás expresando de que sí haya un eco por parte de la clase política gobernante a estas propuestas, tenga efecto. Digo, sería lo mejor para el país. Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí. Hombre, muchas gracias a ustedes, Diana, Marce y Juan. Nada más quisiera puntualizar. Sí. Que una de las cosas importantísimas que se manejaron fue que habrá que recuperar gradualmente el salario mínimo. Fíjense, este es un asunto que a veces a los empresarios se les veía al revés, ¿no? Para que supere el monto de la canasta básica para una persona en el corto plazo. Y que también que la tasa cero a personas asalariadas que ganen entre 7,500 y 14,000, que estén debidamente registradas ante la Secretaría de Hacienda, de tal manera que existan realmente facilidades, ¿no? Y que de la mano de la COFESE un plan para asegurar condiciones de competencia en gasolinas, a fin de que los precios sean los más competitivos posibles. Y también que los patrones registren a sus trabajadores realmente con el salario que perciben y el seguro social, ¿verdad? Así es. Pero Luis Rey, nada más una anotación respecto a esto último que nos compartes. Sí. El salario mínimo no puede ser por decreto, o sea, tiene que existir las condiciones para que los empresarios generen una serie de utilidades que les permita tener ese margen de mejorar los salarios. Claro. Sí. Por eso habrá que desgravar las prestaciones para que existan recursos que los empresarios puedan para que puedan invertir para crecer, ¿no? Pero sí, pero además de todo también habrá que buscar que haya una reforma fiscal, ¿no? Claro, una verdadera y auténtica reforma fiscal, porque claro. Si no, ¿de qué manera? O sea, ¿cómo le das al empresario chiquito, mediano o grande el margen para que tenga la oportunidad de ofrecer buenos salarios si está total y absolutamente apresado por el sistema fiscal? Sin embargo, los empresarios han sabido bajar su utilidad, y esto es importante. Las utilidades en México antes eran de 20%, de 25%, ahora están siendo de 7, de 10. En el y mejor esas de los utilidades casos. pero sin embargo hay que seguir generando utilidad. Pues sí. Muy bien, Luis, nuevamente gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes.